Hola, buenos días. Antes de empezar con nuestro tema, les comento de su evaluación semanal. Va a quedar para la siguiente semana el día martes. Viene sobre el tema de biomecánica ósea y de biomecánica muscular. Vale, al ratito les mando esta presentación para que la empiecen a checar. ¿Ya pueden ver la presentación? Buen día, sí se ve bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. En este caso veremos acerca de la biomecánica muscular y un poquito acerca de la fisiología, ¿no? Vamos a ver cómo es que se va a realizar la contracción muscular, que ya lo habíamos visto, ya sabemos acerca de este tema, pero bueno, necesitamos recordar un poquito acerca de pues la fisiología muscular. Bueno, en este caso de biomecánica muscular, nosotros nos vamos a enfocar demasiado en lo que es el músculo estriado. Recordemos que estaba esquelético estriado, el liso y el cardíaco. Entonces, en este caso solamente nos vamos a enfocar en un músculo estriado. Vamos a recordar que va a representar el 43% de nuestro peso corporal. Y bueno, este tipo de músculos pues nos va a permitir tener ciertas proteínas en el cuerpo, tiene la posibilidad de trabajar de forma de tipo de fibras, ya sea de tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, que me van a permitir realizar diferente tipo de actividades, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en un deporte, yo voy a estimular más cierto tipo de fibras para que, ejemplo, ciclismo, para que me permita recorrer todo ese camino, ¿no? De 1 hora y media, 2 horas. Y se van a estimular ciertas fibras musculares en mi cuerpo. Si yo nada más voy a ir al gimnasio a crecer un poquito mi músculo, se van a trabajar otro tipo de fibras que no es necesario mantener un ritmo, sino aguantar un peso, aumentar su estructura. Lo de la biomecánica, nosotros vamos a encontrar que va a trabajar a través de una articulación. Esta articulación va a tener un torque interno que va a ser la fuerza que va a emitir para poder realizar este movimiento. Se va a realizar una fuerza o también llamada tensión para poder transmitir este movimiento. Ya lo vamos a ver que va a ser directo del tendón o el mismo músculo quien va a realizar el movimiento, ¿no? Va a apoyar para realizar el movimiento. Se van a encontrar dos tipos de contracciones musculares, una microscópica y otra macroscópica. Si nosotros recordamos en lo que veíamos en fisiología, veíamos esta primera, la microscópica, cómo es que el sarcómero a través de una estimulación permitía realizar una contracción, ¿no? Y si nosotros lo vemos de una parte externa, de una forma macroscópica, nosotros vamos a encontrar ciertos tipos de contracciones. En este caso, las isotónicas, que se van a dividir en concéntricas y excéntricas, aumentar o disminuir el arco de movimiento. Y la isométrica, que se genera una tensión. Mi fibra muscular de plano ni se va a cortar ni se va a alargar, solamente se va a mantener. Entonces recordemos estos dos tipos de contracciones que vamos a ver aquí en la biomecánica. Y bueno, los elementos pasivos. Estos elementos pasivos, les digo, todo esto ya lo vieron, nada más es para que lo recuerden. Vamos a tener el tejido conjuntivo. Les decía que estos 5 elementos que me van a permitir generar una fuerza o un movimiento era el tejido conjuntivo, la articulación, el hueso, el músculo, el tendón. Bueno, pues estos elementos, recordemos que son el epimicio, que es esa membranita de esa vaina de tejido conjuntivo que me va a recubrir a todo mi músculo. El perimicio, solamente un paquetito, les decía, son como esos tamarindos que se llaman escuincles. Si tú agarras un puñito de esos, vas a tener diferentes fibras, ¿no? Alargadas. Y ese paquetito va a ser parte de mi perimicio. El perimicio, esa banda, me va a permitir cubrirla.
Y el endomisio solamente me cubre a una fibra muscular. Bueno, de la contracción muscular, recordemos que solamente se va a dar a través de un impulso nervioso. Aquí tenemos neuromotoras que me van a permitir estimular una fibra muscular, ¿no? Se van a anclar a estas fibras musculares y van a estimularla para realizar una contracción. Bueno, esta neurona motora, una vez que se conecta a mi fibra muscular, se va a enviar este potencial de acción, ¿no? Esta estimulación eléctrica. Recordemos de la sinapsis, ¿no? Que teníamos una química y una eléctrica. En esta, a través de un neurotransmisor, en este caso, que es la acetilcolina, me va a permitir estimular mi sarcómero, realizar cierta contracción a mi fibra muscular. Si nosotros lo vemos en la imagen, llega este potencial de acción a las terminaciones de esta neurona motora, que me va a permitir estimular la membrana de la fibra muscular y a través de esta salida de acetilcolina estimular toda esta zona, ¿no? Si nosotros vemos, una vez que entra el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico, va a pasar a través de los túbulos T. Estos túbulos T el estímulo eléctrico entra a través de los túbulos T, permitiendo que se estimule toda mi retículo sarcoplasmático. Recuerden que en este retículo se va a encontrar alojado el calcio. En la mayoría de las acciones que hace el organismo trabajan a través de este tipo de ion, ¿no? De calcio. Entonces, una vez que se estimula este retículo sarcoplasmático, va a salir mi calcio y el calcio me va a permitir estimular mis filamentos de actina y de miosina. Aquí lo podemos observar. Entra mi estímulo eléctrico, pasa a través de los túbulos T y estimula el retículo sarcoplasmático. Ahora, un músculo relajado y un músculo en contracción. Aquí recuerden que la troponina es la que tiene una gran, como un imán, tiene un imán hacia los iones de calcio. Esta me va a permitir que una vez que lleguen estas concentraciones de calcio a mi troponina, hace que la tropomiosina permita que la actina quede totalmente libre para que la cabeza de la miosina se pueda anclar. Una vez que actina y miosina quedan totalmente pegadas, permiten realizar una contracción. Si mi músculo está totalmente relajado, no hay un estímulo de calcio, no habrá forma que esta troponina gire y deje libre estas moléculas y estos filamentos de actina, para que se pueda pegar la cabecita de miosina. Les digo, aquí es la forma en donde se realiza el giro. Aquí es el momento en donde el calcio llega hacia la troponina, haciendo que ésta se estimule y que la tropomiosina pueda girar y la cabeza de la miosina se atrape, se pegue, se adhiere a el filamento de actina. Bueno, recuerden de la teoría de los filamentos deslizantes, es ese, el momento en donde se hacen los puentes cruzados y la cabeza de la miosina puede, a través de este giro, anclarse hacia los filamentos de actina. Este movimiento en el cual se hace la inclinación de la cabeza de la miosina y se pega a la actina se le va a llamar ataque de fuerza. Tenemos nuestras fibras musculares. Les digo, en el momento que se adhieren estas fibras hay un punto en donde la carga puede ser mayor o la tensión es mayor, que estos filamentos llegan a desaparecer. Microscópicamente tú no los puedes observar, sino se ven totalmente como si fuera un solo sarcómero, ¿no? No varios en un solo filamento.
Bueno, veamos cómo llega el calcio. Estimula la troponina, gira la tropomiosina, deja libre la actina y se pega a la cabeza de la miosina. Bueno, para que se haga este tipo de contracción muscular, pues no solamente vamos a necesitar del calcio, ¿no? Sino también de energía, que en este caso va a ser el ATP, que se va a adherir a las cabecitas de la miosina. Ajá. Una vez que se encuentra este ATP en las cabezas de la miosina, cuando descienden, se divide y se realiza un ADP, un adenosindifosfato o un fosfato inorgánico. Esta estructura me va a permitir dar una energía a la cabeza de la miosina, a todos mis filamentos de miosina, para que puedan subir y anclarse a los filamentos de actina. Entonces no solamente se va a necesitar del calcio, sino también de algo que me permita darle esa fuerza, esa potencia a mi estructura. Y bueno, recordemos, para que se termine ya todo esto, yo necesito pues terminar con el calcio, ¿no? Y ya de esta forma, lo que yo voy a hacer es que se va a detener todo este estímulo de la neurona para que ya no se esté estimulando el retículo sarcoplasmático y siga saliendo el calcio. Aquí lo que va a detenerse es ese estímulo eléctrico, el poco calcio que quedó en esa zona la va a absorber el retículo sarcoplasmático para cuando de nuevo se vuelva a hacer una contracción muscular, ahí se encuentren estos depósitos de iones de calcio. Y bueno, ya que vimos esta parte de la contracción muscular, este pequeño repaso de la contracción muscular, vamos a ver la producción de movimientos. Aquí una de las fuerzas esenciales de nuestro músculo pues va a ser el producir un movimiento, ¿no? Un movimiento articular. Esto va a ser a través de ROM, que significa rango de movimiento, y lo vamos a tener tanto pasivo como activo. En una forma pasiva se va a dar por unas fuerzas externas. Veíamos que la biomecánica es parte de que se juntan estas fuerzas internas y externas. Este va a depender de la superficie articular, de un tejido blando y de la indemnidad el ligamento, o sea, de la calidad, de la salud, de la estructura de cómo se encuentra este ligamento. Este se va a mover por grados. Si nosotros en algún momento veíamos que existen ciertos grados de movimiento en las manos, en el codo, en el hombro, en todas las estructuras de articulación. Entonces, este movimiento, rango de movimiento pasivo, se va a enfocar y se va a medir en grados. Y también tenemos un rango de movimiento activo. Este se va a dar por una actividad muscular. Depende totalmente de la tensión del músculo que se transmite al hueso. Les digo, hay este punto en donde el tejido conjuntivo manda cierta energía o potencia, fuerza o tensión a lo que es mi hueso, ¿no? Y de ahí al tendón, a la articulación, al músculo, para que pueda realizar cierto tipo de fuerza. Y tenemos aquí un término que es magnitud de excursión. Esto se refiere a la longitud de las fibras y a la longitud del brazo de palanca. O sea, cuánta fuerza le va a llegar al hueso y cuánto es capaz el músculo de acortarse. Nosotros vamos a ver adelante este tipo de contracciones que me permiten ver, dependiendo la carga que está realizando mi articulación, qué tanto se acorta mi músculo, cuántos sarcómeros tienen en su estructura y cuánta fuerza le va a llegar a este sistema, ¿no? Que les decía que son 5. Aquí vemos parte de esto, ¿no? Que es la longitud de las fibras. Si nosotros vemos en la primera parte de la imagen, tenemos una estructura muscular larga. Entonces,
Si me voy al texto, encontramos que me dice, en A existe una mayor cantidad de sarcómeros en serie, por lo cual la longitud de acortamiento muscular es mayor. Si yo tengo un músculo totalmente largo, por ejemplo, el cuádriceps o el sartorio, vamos a tener varios sarcómeros en su estructura. Ajá. Y una vez que yo hago una contracción, me va a generar un mayor acortamiento. Aquí lo vemos. Ay. Está en donde se supone que está la longitud de mi fibra muscular. Si yo realizo una contracción, mis estructuras del sarcómero, aquí en este caso tenemos 4, se van a cortar, ¿no? Y me va a dar un mayor acortamiento. Ahora, dice, en B existe una menor cantidad de sarcómeros, por lo cual la longitud del acortamiento muscular va a ser menor. Yo tengo mi otra estructura, este ya es un músculo un poquito más pequeño y va a tener una menor cantidad de sarcómeros. Aquí lo podemos observar. Entonces su acortamiento va a ser muy poquito. Pongamos que aquí son 3 centímetros, en este caso solamente va a ser 1. Aquí va a depender demasiado de sus fibras musculares, de la longitud que tenga mi músculo para poder realizar una contracción. Ahora, la longitud del brazo de palanca. Vamos a encontrar que el brazo de palanca es la distancia que existe entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del movimiento. Si yo lo voy a graficar en mi imagen, encuentro que mi brazo de palanca se va a encontrar justo en parte de la articulación. Ok, aquí. La articulación es parte de mi torque, de mi eje de movimiento. Este es el punto en donde va a iniciar todo. Mi brazo de palanca va a ser la distancia, en donde se va a encontrar la inserción de mi músculo. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos un músculo del bíceps. El bíceps tiene 2 porciones, una porción corta y una porción larga. Si nosotros nos enfocamos en lo que es mi primera porción, que es A, vamos a ver que del eje de movimiento al punto de inserción en la parte de mi radio, se va a encontrar este brazo de palanca, la distancia. Y habrá otra distancia para mi segunda porción del músculo bíceps. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El acortamiento o el rango de movimiento en esta estructura, si yo me enfoco en la primera porción, en lo que es A, este músculo realmente no realizará tanta tensión, ¿no? Tanta fuerza. Rápido hará su acortamiento. En cambio, mi músculo B, que está más alejado de mi punto principal, de mi eje de movimiento, realizará una mayor tensión para poder elevar esta estructura. Aquí lo podemos observar como necesita trabajar más el músculo B, la porción B, para poder elevar la estructura del brazo. En cambio, como el A está muy pegado a mi eje de movimiento, a mi torque, no habrá ningún problema. Rápido hará una contracción de las fibras musculares. Entonces aquí va a ser más enfocado al brazo de palanca. El anterior era hacia los sarcómeros, hacia la longitud de las fibras musculares. ¿Cuál va a ser la arquitectura muscular? Esto igual creo que ya habíamos visto un poco. Es la forma que tiene mi músculo. Pueden ser planos, como una forma de abanico, alargados o fusiformes, que van a tener como una bifurcación, una división en el músculo. Unipeniformes, esta estructura tiene un tendoncito. Aquí. El unipeniforme va a tener un tendón y de este tendón van a salir unas estructuras de fibra muscular.
Y estas van a ir como en forma de pluma, pero solamente en una porción. Si nosotros vemos un bipeniforme o bipenado, vamos a tener en la parte central un tendón y las fibras musculares irán hacia afuera en una angulación del tendón, pero por ambos lados. Y tenemos un multipeniforme o multipenado que va a tener también un tendón central, pero las fibras musculares irán hacia todos lados, ¿no? Habrá un paquetito que irá hacia una sola dirección, habrá otro que cambiará su ángulo de estructura. Este es un poquito más complejo. Aquí. La fuerza de contracción muscular es la capacidad de generar fuerza. Entonces, ¿qué factores vamos a encontrar para este tipo de contracción muscular, para que me genere fuerza? En primer lugar, un factor mecánico, que va a ser la sección transversal fisiológica y el ángulo de penetración. O sea, dependiendo de cómo esté la angulación de mis músculos y la fisiología, la condición que tenga mi estructura, me va a realizar una fuerza. Igual un factor neurológico, el aumento de unidades motoras y la frecuencia de descarga de estas mismas unidades motoras, o sea, la neurona motora. Con la neurona motora es quien me va a permitir realizar una contracción muscular. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Les digo, hasta este punto, bueno, vimos un poquito de la contracción muscular, de la fisiología, cómo es que está la estructura del músculo. Y bueno, cómo es que, qué puntos vamos a encontrar en una contracción muscular, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos factores? La longitud del músculo y el brazo de palanca, ¿sale? Dentro de esta parte de la contracción muscular, les decía eso, ¿no? De la unidad motora. Esta unidad motora, al inicio lo veíamos, ¿no? Es esta neurona que me va a permitir inervar cierto paquete muscular para que realice una función. De acuerdo al número de fibras musculares, pues bueno, me va a inervar ya sea una neurona motora o necesito de más, dependiendo del grado de control. Vamos a tener algún tipo de músculo que necesita un gran control. En vamos a tener, por ejemplo, a los oculares o en la mano, cuando se está haciendo una cirugía, cuando el dentista está trabajando una pieza dental, cuando estás dibujando, pintando, o sea, esa pinza fina, debemos tener una mayor cantidad de unidades motoras y se los voy a representar aquí en esta imagen. Tú tienes dos músculos, ¿no? En mi músculo A, el de la izquierda, yo voy a tener un músculo ocular. Este músculo va a controlar parte de los movimientos de mi globo ocular. Y en la parte de la derecha, en el B, tú vas a tener un músculo cuádriceps. Ahora, en el músculo del ocular, tú necesitas tener una mayor precisión, porque este músculo se va a encargar de llevar el movimiento de tu globo ocular hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Enfocar, tiene mayores movimientos, ¿no? Más, les digo, más como de pinza fina. ¿Y qué es lo que necesito para poder controlar todos esos movimientos? Una mayor cantidad de unidades motoras. Si ustedes pueden ver en esta primera porción del músculo, del lado izquierdo del A, tengo 14 neuronas motoras. O sea, 14 neuronas motoras me van a estar cuidando, trabajando a mi músculo ocular. Y si ustedes ven en la parte de la derecha, solamente tengo 4 unidades motoras, me van a poder estimular la parte del músculo cuádriceps. Entonces, aquí lo que ocurre es que dependiendo del tipo de movimiento, se va a estimular cierta neurona motora. Por ejemplo, yo quiero llevar mi vista hacia arriba, ¿no?
se va a estimular ciertas unidades motoras, ¿no? Hace una contracción para poder estirar globo ocular. O quiero ver hacia la derecha. Bueno, va a estimular otro tipo de fibra de unidad motora y otras fibras musculares, ¿no? O si de plano quiero hacer un enfoque a un texto, bueno, pues ya van a actuar más cantidades de neuronas motoras. O sea, que me permite realizar el enfoque. Entonces aquí hay un gran trabajo de grandes cantidades de las densidades neuronas motoras. Si yo me voy con el músculo cuádriceps y quiero golpear un balón o quiero realizar una flexión, bueno, voy a estimular una neurona motora. Pero como ven, esta neurona motora me está estimulando a gran cantidad del músculo. Ajá. Aquí, realmente un cuarto del músculo que aquí tengo. Si yo quiero realizar un golpe, una patada, golpear un balón, se van a estimular 2 neuronas motoras, pero como pueden ver, ya es el 50% de mi músculo. Realmente este músculo se va a estimular rápido, con poquitas neuronas motoras. Entonces, si pueden ver, todos esos músculos que necesitan mucha precisión, un gran control de su movimiento va a tener una mayor cantidad de neuronas motoras. Y en cambio, estos grandes, no. Ok, ¿alguna duda con estas neuronas? ¿Sí quedó claro cuál es la cantidad, el tipo de músculo que van a poder inervar? Aquí si van saliendo algunas dudas, me van avisando. Para poder plantear la fuerza, la tensión de mi músculo, esta biomecánica del músculo, vamos a tener un modelo, así como veíamos en la biomecánica ósea, que tenemos una curvatura que me va a indicar la plasticidad, la elasticidad, el punto de rotura de mi estructura ósea. Bueno, en el modelo de Hill más o menos va a pasar lo mismo. Se va a enfocar directo a lo que es el músculo, ¿no? La contracción muscular. Aquí este modelo es planteado por Hill y me va a indicar, sirve para modelar y explicar la naturaleza mecánica del músculo. Y en describe tres elementos. Un componente contráctil, que él da referencia a que es un músculo. Un componente elástico, que permite realizar un estiramiento, una tensión. ¿Y quiénes son? Lo define como un componente en serie, que es el tendón, y uno en paralelo, que van a ser los tejidos conjuntivos, o sea, epimicio, perimicio y endomicio. Si yo aquí, esta es el modelo que diseñó Hill para explicar cómo es que se daba la mecánica del músculo. Para el elemento contráctil le puso el término de CE, o a veces lo van a encontrar como CC. Entonces, estas van a representar mis fibras musculares. Ahora, dice que hay un elemento elástico en paralelo. Entonces, en paralelo a mi elemento contráctil, lo vamos a encontrar aquí. Ese va a ser mi tejido conectivo. Y en serie vamos a encontrar un elemento elástico que va a ser representado por el tendón. Si yo lo mando hacia una estructura del cuerpo, vamos a encontrar aquí, ¿no? Que se va a encontrar CE, es mi músculo. Aquí lo vamos a tener. Me decía que en paralelo van a encontrarse el tejido conjuntivo. Si yo lo empiezo como que a imaginar estas vainas de tejido conjuntivo, pues recuerdo que aquí están mis fibras musculares, ¿no? Y cada fibra muscular va a estar cubierta por una vaina. Entonces son estos tejidos conjuntivos. Y me dice que hay un elemento en serie, o sea, en serie a el músculo. Aquí se encuentra y que era dado por los tendones.
Ujú. Entonces aquí lo vamos a tener y esto me va a representar que se realiza esta biomecánica muscular, o sea, tengo mi músculo, tengo fibras musculares y tengo a quienes me realizan una elongación, una tensión, un estiramiento que van a ser hacia los extremos, en este caso los tendones. Ujú. Y bueno, voy a tener esta relación de fuerza y longitud del sarcómero. Aquí vamos a encontrar que de acuerdo a la longitud que se encuentra en una estructura, me va a permitir realizar una contracción o de plano ya no me la va a dar. Vamos a encontrar que en mi primera cuadrito me dice que una alta cantidad de puentes cruzados en longitud de reposo del sarcómero. Si yo veo mi imagen en la A, voy a ver que si mi estructura está en reposo, se encuentra una relación entre la actina y la miosina. Y recuerden que si hay esta coherencia, esta relación, se va a permitir anclar y realizar contracciones. Ajá, entonces, en esta primera estructura puedo ver que sí hay una relación entre la actina, este punto, y entre la miosina. Entonces, sí se pueden generar puentes cruzados, sí se pueden pegar, sí se pueden unir. Ahora, si yo tengo cierta tensión en mi sarcómero de un 60% en la longitud normal, voy a ver cómo está totalmente en contracción, pero de ahí yo no puedo generar más contracción porque no tengo en donde pueda entrar estos puntos. Aquí ya no hay forma de que se pueda comunicar con otra porción de actina, ajá, o en este extremo, porque ya hay una contracción inicial. Y si ya no tengo totalmente elongado mi estructura, no hay forma. Ok. No hay forma de que se junte actina con miosina. Aquí lo podemos ver. La miosina está totalmente separada de la actina. Entonces, recuerden que una vez que llega el calcio, la miosina y la actina permiten anclarse. Entonces, si mi músculo de por sí ya está elongado y yo quiero realizar una contracción, no va a haber forma porque no se están juntando estos filamentos. Uh-huh. Entonces, para tener esta relación de fuerza y longitud del sarcómero, yo necesito de una estructura en reposo para que me permita realizar un esfuerzo o una contracción correcta. Uh-huh. Les digo, si ya está en contracción y quiero realizar más, me va a costar un poquito más de trabajo producir esta relación en la longitud. O si de plano está totalmente en longitud a un 160%, no va a haber forma que exista una contracción. Uh-huh. Y aquí lo vemos en esta curvatura, ¿no? Está este sarcómero en reposo. Yo puedo realizar una contracción sin ningún problema. En cambio, en una contracción, en una tensión, no me va a permitir realizar una mayor tensión. Recordemos que estaba al 60%. Y aquí las fibras musculares están elongadas. Pueden ver aquí que ni siquiera se pueden juntar la miosina con la actina. Están muy separadas. No van a realizar una contracción. Y bueno, aquí tenemos esta curvatura que veíamos en la parte anterior, cómo es que se va a dar en una parte de reposo, pero aparte de que se va a dar esta contracción muscular, yo voy a tener una tensión del tendón, ajá, y este tendón me va a permitir generar una mayor fuerza. Ya la veremos en la biomecánica del tendón, que tiene la capacidad de guardar energía, ajá, para que se pueda elongar un poquito más esta estructura. Si yo realizo una contracción en un punto de reposo, me va a dar una contracción correcta, ¿no? Lo que esperamos. Pero si yo le doy, aparte, le sumo la tensión activa de mi tendón, me va a generar una mayor contracción, una mayor fuerza. Ajá, entonces, entre tendón y músculo me van a poder permitir realizar una mayor contracción de mi músculo y elongación. Y bueno, esta sí,
lo vamos a repasar, ya nos lo sabemos. Vamos a tener estas contracciones musculares que veíamos macroscópicas, ¿no? En estas macroscópicas nosotros vamos a encontrar lo que es la isotónica, la isométrica. En la isotónica es esa contracción en donde mi músculo se va a cortar o elongar, dependiendo pues el movimiento que se vaya a realizar. Se va a dividir en concéntricas y excéntricas. Recuerden que las concéntricas son aquellas contracciones que me permiten acortar mi músculo, cerrar este ángulo de movimiento entre estructuras. Aquí se va a encontrar demasiado lo que es, veíamos la teoría del filamento deslizante, ese momento en donde se hacen los puentes cruzados y se genera una tensión. Tenemos el ejemplo del bíceps, ¿no? En el momento que tú acortas, llevas el peso hacia la parte central de tu cuerpo. Excéntrica va a ser esa tensión producida por un músculo, el cual le va a permitir alargarse, también dependiendo del tipo de peso que vayamos a poner. Y tenemos una contracción isométrica. En la isométrica recuerden que solamente se va a generar una tensión. Se va a mantener, no voy a cortar, no voy a alargar. Si nosotros nos ponemos en la pared, vamos a generar una tensión en la parte del cuádriceps y realmente vemos que no se están ni acortando ni alargando. Cuando vamos cargando cosas o cuando realizamos una plancha, no estamos acortando ni alargando, se genera tensión. Y si nosotros lo graficamos en la parte del músculo del bíceps, vamos a observar esta parte. En mi músculo voy a encontrar que tengo, en este caso, esta persona tiene una fuerza máxima de 300 newtons, la parte central. Esta parte central, yo le voy a poner un peso. En este caso, mi peso va a ser también de 300 newtons. ¿Qué es lo que va a generar? Que se mantenga, que haga una tensión. No va a ir mi peso ni hacia abajo ni hacia arriba. Yo lo voy a mantener. Entonces, aquí existe un movimiento articular, pues realmente no se está moviendo la articulación. Se está dando una contracción muscular que es isométrica. No hay tensión, sí hay tensión, no hay acortamiento, no hay alargamiento de la estructura. Ahora, si yo le disminuyo el peso aquí a esta parte externa, ¿qué es lo que va a generar? Que se realiza un tipo de contracción muscular concéntrica, o sea, esto va a permitir a que mi eje muscular y mi brazo de palanca permitan llevar este peso hacia arriba, porque es mínimo el peso, ¿no? Yo lo puedo soportar. Ahora, si yo le aumento el peso a esta estructura de la porción final, me va a realizar una elongación de las fibras. Yo ya no voy a poder aguantar este peso, ya mi eje de movimiento de palanca no me va a permitir llevar hacia arriba, sino va a llevar una tensión a la parte de abajo. Esta me va a dar una contracción excéntrica. Las fibras musculares se van a elongar porque yo ya no puedo soportar el peso. Bueno, lo que vimos lo vamos a graficar aquí. Tenemos una contracción isométrica que es parte central. A esta me va a mantener ese tipo de fuerzas, se van a mantener iguales, ¿no? Vamos a tener una contracción concéntrica, esta siempre tiende a ir hacia lo positivo. Y la excéntrica tiende a ir hacia lo negativo. Y si yo lo pongo en práctica en un ejercicio en gimnasio, ¿no? Lo que voy a hacer es que empiezo con un peso de, en este caso, 250 libras. Me voy a encontrar en una parte de mantener este peso en una contracción isométrica. No hay acortamiento, no hay alargamiento. Ahora, si le quito peso y lo dejo en 200, ¿qué es lo que me va a permitir? Subir un poquito más sin ningún problema. Pero recuerden aquí, lo que estamos trabajando son fibras del pectoral mayor, deltoides anterior y tríceps. Entonces, estos músculos son los que van a realizar la contracción
excéntrica o concéntrica. Ajá, realmente no se trabajan de los brazos. A veces se llega a esta parte de lo concéntrico y excéntrico. Ustedes enfóquense en las fibras musculares de pectoral, deltoides y tríceps. Si yo le quito y lo dejo a 200, me va a permitir realizar una mayor contracción concéntrica, acortamiento de las fibras, acortamiento del pectoral, acortamiento de deltoides y el tríceps. Si yo le quito peso y lo dejo en 150, me va a permitir elevar más, y realizar perfectamente mi movimiento, mi contracción concéntrica. Ahora, si yo le aumento peso a 300, ¿qué es lo que me va a generar? Que me va a costar mucho trabajo aumentar o elevar este peso, y mis fibras del deltoides, del pectoral mayor y del tríceps se van a alargar. Van a hacer esa contracción excéntrica, alargamiento de fibras musculares. Entonces aquí también va a ir muy de la mano con el peso que nosotros vamos a estar trabajando. Eso pues realmente es lo que te va a dar como que el tip, ¿no? Entre mayor peso hay un mayor alargamiento de las fibras musculares, una contracción excéntrica. Entre menor peso tengas, tú vas a subir perfectamente y harás una contracción concéntrica de mis fibras musculares. Esto se los dejo como un repaso. Y bueno, tenemos también la relación del tipo de la fibra muscular, ¿no? Recordemos que está la 1, la 2A y la 2B. En la tipo 1 es esa que me va a permitir mantenerme, que es muy resistente, que tiene una contracción de velocidad lenta, me va a aguantar un maratón, me va a aguantar el ciclismo, es muy difícil que se fatigue. Entre la 2A y 2B me van a permitir realizar una contracción alta, o sea, yo lo voy a trabajar en gimnasio y realmente no es que esté ahí seguiditas, ¿no? Haciendo el ejercicio, sino me voy a dar mis tiempos de descanso. Ahí no hay ningún problema. Necesito que este tipo de fibra me mantenga por mucho tiempo, ¿no? En un mismo ritmo. Tanto en la 2B también me va a dar cierta potencia para ciertas distancias. O sea, cuando llegan a correr ciertos metros, pues realmente se va a dar en tantos segundos, ¿no? 50 segundos. Y mi fibra muscular solamente explotó, hizo su trabajo en ese tiempo. Yo no requerí de hacerlo más, de mantenerme por 2 horas. Solamente lo necesito para máximo 1 minuto. Y aquí estas fibras 2B son las que se van a encargar de eso. Harán una contracción rápida. Y bueno, lo que les decía del tendón y el músculo, esta relación, están los factores que afectan la fuerza. Aquí vamos a encontrar la pliometría, que es un tipo de entrenamiento físico que consiste en realizar ejercicios con saltos, mejorar la potencia, mejorar la velocidad y la fuerza de los músculos. Esto sobre todo es el pan de cada día de los deportistas. Por ejemplo, los futbolistas se encargan de realizar este tipo de ejercicios pliométricos, hacer explotar su músculo, tener una mayor energía en el tendón, aumentar la fuerza, la potencia. La mayoría de ellos realizan este tipo de ejercicio pliométrico, pues digamos que toda la semana. Uno donde lo puede encontrar cuando te vas a CrossFit. Ahí, ¿no? Se realiza la pliometría porque hacen estos saltos de cajón, y diferentes tipos de rutinas, ¿no? El punto aquí es que se haga un salto para permitir mejorar esa potencia muscular, esa potencia del tendón. El tendón guarda una energía y ese va a ser el punto extra hacia mi movimiento. Si nosotros vemos en el A, solamente estoy realizando un movimiento para poder realizar el salto. Me pongo en posición y realizo mi salto, ¿no? Se va a dar una mínima cantidad de elongamiento muscular. Pero si yo me preparo, me pongo en una posición recta, empiezo a enviar la señal a mis músculos, genero una tensión, un movimiento hacia bajar y subir e impulsarme, me va a generar una mayor longitud
de mi fibra muscular y del tendón. Ajá, entonces mi salto será bueno, tendrá una mejor condición y me dará un mayor efecto hacia mi tendón y hacia mi músculo. Ajá, entonces aquí también lo que necesitamos es ayudarnos del impulso. Ajá, el subir y bajar e impulsarse para realizar el salto. Si yo nada más realizo mi salto, es más, si ahorita ustedes lo realizan en casa, si solo das tu salto, vas a notar que ni siquiera saltaste tanto, no pudiste realizar una mayor longitud, pero si tú estás de pie, te impulsas y saltas, vas a ver que se va a realizar un mejor salto pliométrico, ¿no? Un ejercicio pliométrico en una buena condición. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Digo, creo que de repente es mucha información. Pero bueno, para esta biomecánica tomen muy en cuenta acerca de las fibras musculares, el sarcómero que va a ir en serie, el brazo de palanca, de acuerdo al punto, al eje, pues el brazo de palanca me va a dar la distancia, ¿no? Donde se va a insertar ese músculo. El tendón, las fuerzas que van a generar mi músculo y cuáles van a ser esas contracciones musculares. Les digo, lo del inicio era como un repaso de la fisiología. Ok, no hay ninguna duda. Les digo, cualquier cosa, vuelvan a checar la presentación y si hay alguna duda, ok, gracias, Glenn. Si no hay ninguna duda o si existe alguna duda, lo anotan y lo checamos para nuestra siguiente clase. Ok, para el día martes, recuerden, de todos modos se los voy a poner en el tablón, va a hacer su evaluación semanal acerca de biomecánica ósea y muscular. Ajá, ya les envié la presentación de la biomecánica ósea y la checan, igual revisen otra vez esta y el martes realizan su evaluación de favor. Bueno, pues que tengan bonito día y muchas gracias por conectarse. Vicente, ¿alguna duda, algo que nos quieras decir? Sí, profe, una pregunta. ¿Los horarios para sus clases van a ser ya, bueno, cada semana ahora sí que a las 8:15? No, solamente por hoy. Por lo regular, es que por lo regular va a ser. Sí, a las 9:15. Yo las puse ahí en su tablita que sería entre las 8 y las 11, ¿no? El día de hoy, miércoles. También vamos a ver dependiendo lo largo que sea el tema. Por lo regular sí, es como de 1 hora. Pero sí, solamente por el día de hoy se las dejé a las 8. Los hice levantarse temprano. Ah, vale. Gracias, profe. Sí, bueno, no, por lo regular a las 9. Ok, lindo día. Sí, gracias igualmente. Muchas gracias. Nos vemos, bonito día. Gracias igualmente. Gracias, nos vemos.